de la tarde, establecemos el presente de contacto desde la ciudad de Caracas, Venezuela, para presentarle información a ustedes que se encuentran en sintonía de BPI TV. A mi lado se encuentra el analista y experto en materia militar Luis Alberto Butó, con quien estaremos conversando luego de esta medida tomada el pasado 29 de enero por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a incluir dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la milicia bolivariana. Una medida que estaría siendo expuesta desde el año 2009 y que ha venido realizando una transformación dentro del componente castrense de Venezuela y que además ha creado una ideología política al margen del régimen de Nicolás Maduro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí lo primero que hay que señalar es la trascendencia de una medida de ese tipo. Como tú bien estabas señalando hace un momento, apunta a una transformación de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada de cualquier país, desde el momento en que se crea, puede pasar por varios procesos. Un proceso de adecuación, un proceso de modernización y un proceso de transformación. En este momento estamos frente a un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque se está cambiando el eje transversal fundamental de una Fuerza Armada, de nuestra Fuerza Armada, como es su doctrina, para adaptarla a la doctrina de guerra popular prolongada, de guerra de todo el pueblo, que es característica de los países donde han existido regímenes revolucionarios o donde todavía prevalecen regímenes revolucionarios, como en su momento fue en China, como en su momento fue en Vietnam, como todavía es hoy en día, por ejemplo, en Cuba. Es decir, es una transformación profunda que en el fondo apunta a afinar esa identificación entre esta institución fundamental del Estado venezolano y el proyecto político que circunstancialmente en este momento controla el poder ejecutivo. Y digo circunstancialmente porque se sobreentiende que todo poder ejecutivo es circunstancial en tanto y cuanto tiene que responder a la alternancia en el poder. Por esa razón, una transformación de una institución de la magnitud, de la importancia de la Fuerza Armada, no puede realizarse en función de los deseos, de las aspiraciones, de la cosmovisión que tenga esa parcialidad política, sino que por el contrario tiene que ser discutido por toda la sociedad venezolana y en este caso esa sociedad venezolana está representada en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional se sientan todos los representantes de las distintas parcialidades políticas que conforman la vida nacional y que son expresión de la elección de la gente. En ese sentido, ese es el cuerpo facultado de la mejor manera posible para iniciar una discusión que pudiese o no apuntar a esa transformación de la Fuerza Armada en la medida en que se decida ahí en el seno de la Asamblea Nacional. Artículos escritos por usted señalaban que esto también se trata de lo que es la militarización sostenida por parte del régimen Nicolás Maduro de la sociedad venezolana. También se habla de lo que sería, o lo que consideran algunos representantes del chavismo, lo que es la transformación y el cambio necesario a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, hay un problema país, una situación país en la cual el sistema económico no se encuentra bien sustentado. Lo vemos en los hospitales, en todo lo relacionado a los servicios públicos, a los servicios básicos, y vemos cómo hoy en día al menos 4 millones de milicianos estarían siendo incorporados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo el régimen puede sostener entonces lo que es todos los gastos en cuanto a dotación de equipos, uniformes, para toda esta implementación a través de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente? Sí, ahí en el último punto que señalas hay una contradicción flagrante. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho reiteradamente que las sanciones económicas impuestas por gobiernos extranjeros le impiden satisfacer las ingentes necesidades del pueblo venezolano en materia de salud, por ejemplo, en materia de alimentación, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo se explica que hay restricciones
presupuestaria para satisfacer estas necesidades, pero no las hay para incluir el componente, transformar a la milicia en un componente de la Fuerza Armada, porque eso implica que todos los milicianos pasan a ser parte del personal fijo de la Fuerza Armada, y eso implica un enorme costo en términos de sueldos, por ejemplo, en términos de seguridad social, en términos de dotación de uniformes, armamento, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el viejo dilema que enfrenta toda sociedad entre escoger o panes o fusiles, aquí se está delimitando por los fusiles, lo cual implica desdén, lo cual implica que no hay indolencia, lo cual implica que no hay la consideración suficiente hacia las necesidades que tiene la gente. Entonces, o el discurso es hipócrita, o el discurso no se sostiene, o sencillamente se está optando por la opción militar. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, allí en todos los países donde se ha conformado milicia, siempre se tiende a la militarización de la sociedad, es decir, a regar el espíritu militar en los diferentes intersticios de la sociedad. Y eso contradice el patrón democrático. ¿Por qué? Porque la cosmovisión militar está muy bien, en el sentido de al momento en que se constriñe a esa institución que está obligada a defender la integridad territorial. Pero cuando esa cosmovisión se expande al resto de la sociedad, eso significa, por ejemplo, rechazar el disenso, rechazar los acuerdos, buscar la imposición y rechazar el debate. Entonces se estaría hablando de que la sociedad venezolana estaría frente a lo que sería una posible militarización. Es que todo proceso, insisto en el tema, todos los países donde se han creado milicias, la gran mayoría de ellos tienden a esa militarización progresiva de la sociedad. Y en ese contexto es muy difícil, por no decir imposible, sostener la democracia, porque anula la posibilidad de debate que es consustancial, que es inherente a las sociedades democráticas. Bien, gracias. A esta hora, 2:53 de la tarde, nosotros estábamos conversando con el analista en materia militar, Luis Alberto Butó, quien hacía referencia a lo que fue la medida tomada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a la incorporación de la milicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, catalogando el hecho como una transformación de este componente de castrense. Es parte de la información que se genera a esta hora desde la ciudad de Caracas, Venezuela, para BPI TV. Luis Gabriel Patiño. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.